Listo, bueno, pues muchísimas gracias por estar todos aquí el día de hoy. Es un grandísimo honor para nosotros presentar a la doctora Laura. Mi nombre es Rubén López, soy el director de Aquapad y también nos acompaña la doctora Daniela Vázquez, quien es la coordinadora académica de Aquapad también, ¿sale? Pues el día de hoy tenemos el gran gusto de presentarles a la doctora Laura Romero. Ella es médico veterinario zootecnista por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Realizó una residencia en patología comparada en el Hospital General de México. Alcanzó el grado de maestra en ciencias veterinarias en el área de patología veterinaria en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Y el grado de doctor de ciencias en ciencias biomédicas por la Universidad de Guelph, en Canadá. Obtuvo además un máster en oncología molecular por parte del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y el Centro de Estudios Biosanitarios en España y la Escuela Europea de Oncología. Asimismo, realizó un diplomado en enseñanza de la medicina veterinaria en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Actualmente es profesora de tiempo completo en la Facultad de Medicina de la UNAM, donde imparte diversos cursos a nivel de licenciatura, los cursos de patología general veterinaria y práctica de profundización en patología, y a nivel de especialización, temas selectos de diagnóstico veterinario y fisiopatología, así como cursos de mecanismos de enfermedad, patología sistémica, citopatología diagnóstica, a nivel de maestría y doctorado. Sus áreas de interés en investigación son la patología diagnóstica, oncología veterinaria, citología diagnóstica veterinaria, patología molecular y educación veterinaria, temas en los que ha graduado a más de 30 alumnos de licenciatura y posgrado. Además, pertenece a la Sociedad Mexicana de Patólogos Veterinarios desde 1992, de la cual es actualmente presidente para el periodo 2018-2020. Además, pertenece a la Asociación Mexicana de Oncología Veterinaria, AMONCOVET, de la cual es socia fundadora y presidió en el periodo 2016-2019. Pues, doctora, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de escucharla. La verdad que es un gran honor para nosotros tenerla por aquí. Y bueno, pues le damos la palabra. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación, de verdad. Es un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, pues a mí me encanta hablar de los tumores. Entonces, pues les voy a platicar un poco acerca de uno de los que son más frecuentes en medicina veterinaria. Lamentablemente sí lo vemos con mucha frecuencia. Y pues bueno, vamos a platicar un poquito acerca de esto. La charla de esta noche es diagnóstico de neoplasias mamarias. Originalmente era nada más de neoplasias mamarias y en principio, muy ingenuamente, pensé en hablar un poco acerca de estos tumores tanto en perras como en gatas, pero la verdad es que es un tema muy extenso, entonces decidí ceñirme únicamente a estos tumores en las perritas. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco acerca de esto, la importancia que tiene el hacer un buen diagnóstico de estos tumores en el tratamiento y en las expectativas de vida de una paciente, ¿vale? Entonces, el contenido de esta charla es, como pueden ver ustedes aquí, vamos a hacer una breve introducción, después hablaremos un poco acerca de la presentación clínica, obviamente no vamos a ahondar en esta parte, solo algunos puntos que considero que son muy importantes justamente para poder hacer un buen diagnóstico, ¿sí? Vamos a hablar de las técnicas diagnósticas de las que podemos echar mano, de las que tenemos pues más a la mano, que son la citología, la biopsia y algunas herramientas de inmunohistoquímica. Y por último vamos a hablar un poco acerca justamente del pronóstico y de la sobrevida, ¿sí? Con base en este diagnóstico que podamos hacer de este tipo de tumores. Entonces, de entrada, bueno, pues es muy importante recordar que el cáncer de mama es la enfermedad neoplásica más frecuente en el mundo, ¿sí? En las mujeres. Y también es la principal causa de muerte por cáncer en mujeres en todo el mundo. Fíjense, nada más en el 2018 hubo alrededor, bueno, un poco más de 2 millones de casos, ¿sí? Nuevos de cáncer de mama en el mundo. Y las muertes por esta enfermedad
representaron más de 600,000. Entonces, bueno, pues sigue siendo una enfermedad muy, muy, muy importante, a pesar de que en la actualidad hay muchas más herramientas diagnósticas y hay muchos más tratamientos, pues bueno, sigue siendo una enfermedad muy, muy importante en humanos. En el caso de las perritas, bueno, también estos tumores mamarios son las neoplasias más comunes. Se estima que la incidencia anual es de entre 182 a 198 casos por 100,000 perritas. Esta información puede variar un poquito dependiendo de la fuente que estén consultando y representa aproximadamente el 50% de todas las neoplasias que afectan a las perras, ¿no? Y algo súper importante es que entre el 41 y el 53% de estos tumores son malignos. O sea, hay un gran número de tumores que son malignos. También este dato varía muchísimo dependiendo de la fuente que estén ustedes consultando. Hay algunas fuentes en donde mencionan que es de alrededor de pues, entre el 20 y el 80%, que es un rango amplísimo. Y bueno, en algunos estudios retrospectivos que hemos hecho en el departamento es más o menos alrededor del 50%, entonces más o menos concluimos lo mismo que estos autores, ¿no? Algo muy importante que siempre tenemos que considerar es que la prevalencia de esta enfermedad va a disminuir de manera importante en las regiones en donde la ovariectomía preventiva temprana es una práctica rutinaria, ¿sí? Lamentablemente en nuestro país, en nuestro medio, esta práctica no es tan común y cuando se realiza ya de forma más tardía, después del segundo o tercer celo. Y esto obviamente pues va a tener un impacto, ¿no?, en el posterior desarrollo de tumores de mama en las perras. Se dice que las perritas que son castradas antes del primer celo tienen solamente una probabilidad de alrededor de 0.5% de desarrollar cáncer de mama en la vida adulta, ¿sí? Una perrita que es castrada después del primer celo, la probabilidad aumenta alrededor del 5%, y entre el segundo o después del segundo o tercer celo, aumenta ya la probabilidad de desarrollar tumores de mama posteriormente hasta un 25-30%, y después de esto, sí, aunque se realice la ovariectomía, realmente ya no hace diferencia, porque el tejido glandular mamario ya ha sido estimulado, ¿sí? Entonces, bueno, esto es importante que lo tomemos en cuenta. Ok, existen diferentes factores de riesgo, ¿sí? Se han pues identificado muchos factores de riesgo para el desarrollo de estos tumores en las perritas. Uno, por supuesto, que es el sexo, ¿sí? Si bien este tumor se puede presentar también en los machos, realmente la incidencia es muchísimo más alta en las hembras. Lo mismo sucede en la especie humana. La edad también, ahorita vamos a ver los rangos de edad, también esto varía un poco de acuerdo a la fuente que estemos consultando, pero sí es un hecho que es un tumor más de perritas ya adultas o seniles. La raza también, sí se ha visto una predisposición de raza. Normalmente es un tumor que se presenta más frecuentemente en razas pequeñas. Sin embargo, actualmente también ya se empiezan a reportar más casos en perritas de razas grandes, como el pastor alemán y como las perritas labrador. Entonces, bueno, eso también es importante que lo tomemos en cuenta. La dieta también juega un papel importante, ¿sí? Y pues esto obviamente va muy de la mano con la obesidad. Y ahorita vamos un poco a tocar este tema, de algunos estudios que se han realizado. Y bueno, por supuesto que la obesidad pues, va muy de la mano con esta capacidad que tiene el tejido adiposo de retener algunas sustancias tóxicas, de generar algunas citocinas y mantener como un estado inflamatorio en el tejido, siendo el tejido mamario tan rico en tejido adiposo, pues bueno, es muy fácil, ¿no?, que en este entorno, que en este microambiente, pues haya también
liberación, un estado permanente inflamatorio en el tejido y que esto predisponga al desarrollo del tumor mamario. Y bueno, por supuesto que también las hormonas exógenas, no solamente el hecho de no castrar a las perritas de forma temprana, sino también cuando las perras son sometidas a tratamientos hormonales para evitar los celos, pues también es común que desarrollen estas perritas tumores de mama. ¿Sí? Son más frecuentes en las perras que han sido sometidas a estos tratamientos. Y bueno, lo que hablábamos ahorita, en cuanto a la raza, se ha descrito una mayor susceptibilidad en perritas de talla pequeña, como las Poodle, Maltés, Chihuahua, Cocker Spaniel. Y esto la verdad es que es bastante universal. Hay siempre en algunos países algunas razas que son como mucho más populares. Sin embargo, en prácticamente todos los reportes que podemos nosotros revisar, estas son las razas que se reportan más afectadas. La edad también puede ser muy variable. ¿Sí? Algunas fuentes mencionan que puede presentarse desde los 4 hasta los 15 años de edad, pero la mayoría de los autores concuerdan en que el rango de edad de presentación más común es entre los 7 y los 11 años. Y bueno, lo que comentábamos ahorita, ¿sí? La suplementación de hormonas exógenas, tanto progestinas como estrógenos, también van a aumentar el riesgo de desarrollo de estos tumores en las perras. Entonces también es algo con lo que hay que tener mucho cuidado. En cuanto a la dieta y la obesidad, que comentábamos también, hay algunos estudios en donde se ha visto una relación muy estrecha entre la dieta y el mayor riesgo de desarrollar neoplasias mamarias. Por ejemplo, en un estudio se vio que las perras que eran alimentadas con una dieta alta en carne roja y que antes del año de edad o al año de edad ya tenían obesidad, eran perritas que posteriormente iban a tener un mucho mayor riesgo de desarrollar tumores mamarios. También un dato muy importante es que se observó una asociación también entre el tiempo de supervivencia, que era más largo después de la extracción de tumores mamarios malignos en perras que estaban siendo alimentadas con dietas bajas en grasas y altas en proteínas. Entonces, por supuesto que la dieta en los primeros meses de edad, en los primeros años de edad es muy importante, pero aún así, cuando se hace la resección de un tumor mamario, es muy importante también posteriormente cuidar la dieta de estas pacientes, porque si se les continúa aportando dietas ricas en grasas, pues bueno, el problema se puede complicar y son perritas que tienen un mayor riesgo de presentar recidivas de forma más temprana. Y bueno, en cuanto a la presentación clínica, ¿sí? Todos sabemos que los tumores mamarios son tumores que son muy heterogéneos, ¿sí? Tanto en cuanto a la morfología, la forma de presentación y el comportamiento biológico que presentan. Casi siempre las perritas cuando se presentan a consulta por un nódulo en la región mamaria es porque ya tienen varios nódulos, ¿sí? Generalmente ya en el momento de presentación a la consulta clínica es porque ya tienen numerosas masas en las glándulas mamarias. En perras se ha visto una mayor frecuencia de presentación de tumores en las glándulas mamarias caudales, ¿sí? Tanto en la 4 como en la 5, y va disminuyendo la incidencia hacia las glándulas más craneales, ¿sí? En general se presentan con menos frecuencia los tumores mamarios, tanto en la glándula mamaria 1 como en la 2, o torácica 1 y torácica 2. Entonces, esto también es importante recordarlo. Normalmente las perritas con este tipo de tumores, con los tumores mamarios, son perras que no presentan ningún signo de enfermedad. ¿Sí? Normalmente son perritas que tienen un nódulo que a veces hasta que es realmente palpable, y sobre todo si los tutores tienen la costumbre de apapachar a su mascota, pues bueno, pueden llegar a notar la presencia de estos nódulos, porque fuera de ahí son perritas que normalmente comen bien, no pierden peso, ¿no? En fin, o sea, se presentan completamente sanas. Sin embargo,
existe una excepción, que creo que pocos hemos tenido la desfortuna de verlo en un paciente. Afortunadamente yo no he tenido la oportunidad de ver una paciente con este tipo de tumor, porque son tumores que son muy, muy, muy agresivos. Y esta excepción es justamente el carcinoma mamario inflamatorio. Y el problema con este tipo de tumor es que muchas veces se confunde con una dermatitis, ¿sí? Las áreas, o sea, el área afectada normalmente va a estar erosionada, muy eritematosa, de hecho puede estar exudando un trasudado, un exudado seroso, se siente caliente al tacto, ¿sí? Duele, son muy, muy, muy dolorosos este tipo de tumores, y generalmente las perritas con este tipo de tumor sí van a presentar una enfermedad ya sistémica. Entonces, bueno, este tipo de tumores son como una historia aparte, requieren de un manejo clínico aparte de todo el resto de los tumores mamarios. Entonces, con excepción de este tipo de tumor, con el resto de los tumores, excepto por la presencia de la masa en el tejido mamario, realmente las perritas se presentan sin mayores signos clínicos. Bueno, la estadificación clínica es muy importante y ojalá cada vez que nos enviaran, que recibiéramos nosotros en el laboratorio de patología una pieza quirúrgica de un tumor mamario, viniera con toda la información clínica de la paciente y también ya con una estadificación clínica. ¿Por qué? Porque la estadificación de estos tumores en las perritas es muy importante, tanto con fines pronósticos como para guiar la terapia. Entonces, no solamente a nosotros nos va a ser de gran utilidad para hacer el diagnóstico del tumor, sino también para el manejo clínico de la paciente. Entonces, es súper, súper importante tener ya esta estadificación cuando se hace la resección quirúrgica y se envía la pieza para su diagnóstico. Para estadificar clínicamente estos tumores mamarios, ¿sí? Es decir, para describir la propagación del tumor dentro del huésped, se ha utilizado de manera rutinaria un sistema que es el TNM y que fue propuesto por la Organización Mundial de la Salud en 1980 para perras, y fue posteriormente modificado en el 2012 con el fin de poder pues, determinar de manera más clara, más específica el pronóstico de las perritas con este tipo de neoplasias. Se han hecho múltiples estudios y pues sí se ha demostrado la efectividad de utilizar esta estadificación. Se ha visto también que pues sí tiene... O sea, sí es una buena herramienta pronóstica. Sin embargo, bueno, pues sí es un sistema que es perfectible. Y esto lo vamos a dejar así con negritas porque más adelante lo vamos a retomar. Entonces, bueno, ¿por qué también es importante la estadificación clínica? Porque nos ayuda a generar una uniformidad de criterios entre los clínicos, ¿sí? Y también con fines de estudio, ¿sí? Y poder determinar si un tratamiento o no está funcionando, también es de gran utilidad, porque justamente ayuda a estandarizar las comparaciones de respuestas a diferentes tratamientos. Si no contamos con esta estadificación y decimos, ah, bueno, este tratamiento sí funcionó mejor que este otro, bueno, pero si no sabemos realmente en qué estadio se encontraba esa paciente, en qué estado clínico, realmente no podemos hacer comparaciones, ¿vale? Entonces, sí es muy importante para todos los clínicos que lo hagan de manera rutinaria. Y TNM, que fue desarrollado por la OMS, es el que más se utiliza por los oncólogos veterinarios. Y bueno, como todos ustedes saben, se basa en el tamaño del tumor primario, que corresponde a la T, en si están o no involucrados los linfonodos, que sería la N, y si hay o no metástasis a distancia, que sería la N. Entonces, bueno, esto lo vamos también a retomar
más adelante. Y bueno, algo bien importante que tenemos siempre que recordar es el drenaje linfático de los tumores mamarios en las perritas. Porque, bueno, una cosa es conocer bien hacia qué linfonodos drena cada una de las glándulas mamarias. Sin embargo, cuando se trata de tumores, pueden normalmente las células neoplásicas ir más allá del linfonodo regional, del linfonodo que de forma normal drenaría esa glándula. Entonces, por ejemplo, la glándula mamaria 1, ¿sí? Normalmente en casos de que presente una neoplasia, estas células tumorales pueden drenar hacia el linfonodo axilar y hacia el linfonodo esternal, ¿sale? En el caso de la glándula mamaria 2, lo mismo, hacia el axilar y hacia el esternal. La glándula mamaria 3, normalmente, van a drenar hacia la axilar también, hacia el linfonodo axilar, hacia el linfonodo inguinal superficial y hacia el linfonodo ilíaco medial. Entonces, estas son cosas que debemos tener en mente. En el caso de la glándula mamaria 4, normalmente van a drenar hacia el linfonodo inguinal superficial y hacia el axilar, ya de forma secundaria. Y en el caso de la glándula mamaria 5, normalmente van a drenar hacia el linfonodo inguinal superficial, hacia el popliteo, y hacia los vasos linfáticos mediales que se encuentran en el muslo. Entonces, también de repente se pueden también llegar a encontrar masas tumorales posteriormente en esta localización anatómica. Entonces, bueno, eso es algo que debemos siempre tener en mente. ¿Cómo diagnosticamos los tumores de glándula mamaria? Pues bueno, siempre hay algo de controversia, si es o no de utilidad la citología, si la debemos usar o no, si de todas maneras vamos a quitar ese tumor mamario, si vale la pena hacer la citología. Yo creo que sí vale la pena por muchas razones. Y bueno, siendo profesora, quizá una de las razones importantes para mí es justamente como entrenamiento. Es justamente porque sabemos que es un tumor que van a quitar, realizar el estudio citológico y después tener la posibilidad de hacer el estudio histopatológico o de conocer por lo menos el resultado del estudio histopatológico, pues siempre nos va a ayudar a poder hacer estas correlaciones y saber si vamos bien con nuestros skills de la citología o si tenemos que regresarnos a estudiar muchísimo más, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que es importante. Pero bueno, haciendo a un lado esa parte egoísta, considero que sí también es muy, 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 muy útil la citología para el diagnóstico de tumores de glándula mamaria. En general, bueno, sabemos que la citología es una muy valiosa herramienta de diagnóstico, ¿sí? Que nos permite de entrada diferenciar si se trata de un proceso proliferativo o inflamatorio, y en el caso de los procesos proliferativos, determinar si es un proceso benigno o maligno. Y esto yo creo que es de gran utilidad para el clínico. Entonces, de entrada, pues yo creo que sí vale la pena realizarlo, ¿no? Sin embargo, en el caso de los tumores de glándula mamaria, si hay diferentes nódulos, es muy importante tomar muestras de todos ellos, ¿sí? Entendemos que a veces, bueno, el costo de las pruebas es una limitante, en fin, pero bueno, yo creo que si podemos tomar 2 punciones, podemos igualmente hacer 4 sin que implique un mayor gasto de recursos para el laboratorio, y creo que la información que le podemos dar al clínico es muy valiosa. Entonces yo creo que sí es necesario muestrear todos los nódulos que presente la perrita. Cuando se trata de tumores grandes, es muy importante hacer diferentes funciones en diferentes áreas, sobre todo cuando cuando ese tumor tiene áreas con diferentes consistencias. Entonces, tenemos que hacer una buena palpación e ir haciendo funciones en cada una de esas áreas que sintamos con una consistencia diferente. ¿Por qué? Acuérdense, los tumores mamarios son muy, muy heterogéneos. Tienen muchos tejidos diferentes, tienen muchas áreas histológicas diferentes,
Entonces, si no tomamos muestras de diferentes lugares, podríamos estar haciendo el diagnóstico de un falso negativo. Entonces, es muy importante tomar muestras de varias áreas. Y bueno, la punción con aguja delgada o la aspiración con aguja delgada, pues también va a permitir facilitar la toma de decisiones, tanto como para definir qué otros métodos diagnósticos pueden ser de utilidad para el diagnóstico de esa paciente y también para tomar decisiones terapéuticas. ¿Sí? No es lo mismo si nosotros en un estudio citológico decimos que se trata de una lesión benigna, pues a lo mejor el cirujano oncólogo no va a tener que ser tan agresivo en la cirugía que realice en esa paciente. Pero si le estamos diciendo que se trata de un proceso maligno, pues entonces va a tener que irse a unos bordes más amplios para asegurarse de no estar dejando células neoplásicas en el tejido adyacente, en el tejido circundante. Y bueno, algo también importante es que con frecuencia estos tumores de glándula mamaria tienen áreas quísticas. Entonces, muchas veces al hacer la punción y toparnos con una de estas, con un quiste, podemos drenar todo ese líquido y vamos a aliviar muchísimo esa presión y esa molestia que está sintiendo la paciente con esa lesión quística. Entonces, también puede ser hasta servir como de drenaje terapéutico, ¿no? Realizar en ese caso, pues funciona muchísimo mejor el aspirado. Entonces, podemos hacer una aspiración. Normalmente nos ayudamos de un aparatito como este, que es un portajeringas o pistola de Cameco. Y esto, bueno, pues nos facilita con una mano poder manipular la masa que vamos a muestrear y con la otra poder hacer el aspirado. Sin embargo, en la actualidad, y justamente en la glándula mamaria, cada vez utilizamos menos la aspiración. Casi siempre utilizamos solamente la punción con aguja delgada. Y con frecuencia utilizamos agujas de insulina, y obtenemos material de verdad divino para hacer el estudio citológico. Es muchísimo más fácil que la muestra se nos contamine cuando hacemos aspiración. A veces hay lesiones que por su naturaleza, pues sí, no descaman fácilmente, entonces sí es necesaria la aspiración, pero nosotros cada vez la utilizamos menos y la verdad es que el material que recuperamos con la punción es de muy, muy buena calidad y pues completamente útil para el diagnóstico citológico. Entonces, pues yo sí se los recomiendo muchísimo utilizar más la punción. Ahora, justamente porque los tumores de glándula mamaria son muy heterogéneos, pues sí puede haber muchas fallas en la agudeza diagnóstica, ¿no? Y esto, bueno, pues es algo que tenemos que tener en mente. Y de cualquier manera ya sabemos que el diagnóstico citológico nunca va a ser un diagnóstico definitivo, es una herramienta más que nos va a aportar información que nosotros vamos a poder utilizar para hacer un mejor manejo de ese paciente. Pero sabemos que en todos los casos tenemos que realizar el estudio histopatológico. Pero, pues bueno, sí nos puede ayudar al inicio del manejo de un paciente. Entonces, pues por eso lo recomendamos siempre. También si en ese tumor hay áreas de necrosis e inflamación, pues también por eso es muy importante tomar muestras de diferentes áreas, porque eso nos va a permitir, si hay áreas de necrosis o de inflamación, si solamente hacemos una punción, pues, y ya le dimos a esa área, pues ya nos quedamos sin el diagnóstico, vamos a diagnosticar una lesión, un falso negativo. Por eso la importancia de hacer diferentes punciones, porque de esta manera pues podemos en algunas zonas sí recuperar células tisulares que nos permitan hacer el diagnóstico de esa lesión. Por supuesto que también, como en todas las técnicas de diagnóstico, justamente la técnica también va a jugar un papel importante. Entonces, tanto la toma de la muestra como la fijación es muy importante, ya sea húmeda o seca, es súper importante para poder
conservar todas las características citológicas de las células de ese tumor y poderlas valorar de manera adecuada. Entonces, la fijación es súper importante. La tinción también es muy, muy, muy importante, que estén los colorantes que no tengan precipitados, que estén en el pH correcto, etc. Entonces, eso también es bien importante para que pues las células se puedan ver muy, 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 muy bien, con todas sus características y podamos valorarlas de manera adecuada. Y bueno, otra cosa que siempre tenemos que tener en mente cuando hacemos diagnóstico citológico es que estamos tomando muestra de un área muy limitada y que solamente el área que cubre la punción. Aunque realicemos diferentes punciones por diferentes áreas de ese tumor, pues siempre el área de muestreo va a ser limitada. Entonces, bueno, esto también podría generar que no haya una correlación adecuada con el resultado histopatológico final. Pero, de todas maneras, yo sigo recomendando firmemente el estudio citológico de los tumores mamarios. Muy bien. Entonces, esto es lo que comentamos, ¿sí? Esta heterogeneidad, esta variación, ¿no? En los tumores mamarios es lo que de repente puede llevarnos a errores en el estudio citológico. Fíjense en esta masa, por ejemplo, si únicamente piqué por aquí, ¿sí? Y nada más tomé muestra de este líquido, que evidentemente tiene muchísimos restos celulares y seguramente células inflamatorias, pues ya no tuve oportunidad de ver qué células están constituyendo todo este tejido que se ve evidentemente, ¿sí?, muchísimo más sólido. Y aquí es donde está el diagnóstico de este tumor. Por eso la importancia de tomar de diferentes áreas. Fíjense nada más, este tumorcito aquí parece también que tiene como áreas quísticas, aquí se ven unas más sólidas, aquí también muchas áreas quísticas, ¿no? En este caso, pues bueno, están como muy entremezcladas con áreas de tejido. Sin embargo, bueno, pues sí es muy, muy importante hacer una toma de muestra adecuada. Lo mismo en esta lesión. Entonces, esto es lo que nos puede llevar a cometer errores en el diagnóstico citológico. Por eso la importancia de tomar varias muestras. Ahora, ¿cómo diagnosticamos citológicamente una lesión benigna en la glándula mamaria? Pues de entrada, primero tenemos que hacer un escaneo de nuestra laminilla y del frotis que realizamos y ver si contamos con el material suficiente para hacer el diagnóstico. No nos podemos nunca aventurar a hacer el diagnóstico cuando tenemos 3 celulitas diseminadas en todo nuestro frotis, ¿ok? Debemos tener suficiente material para hacer un diagnóstico adecuado. Entonces, si se trata de una lesión benigna, pues, ¿qué es lo que vamos a observar? Vamos a ver células, de entrada tenemos que ver células tisulares para poder decir que se trata realmente de un proceso proliferativo de ese tejido, y en este caso, bueno, pues serían las células ya sea del mesénquima o del epitelio, del tejido mamario, para poder decir que la muestra es adecuada y que podemos hacer el diagnóstico de esa lesión. Entonces, en este caso estamos viendo aquí, prácticamente se está formando un tubulito muy bonito, pero vemos células que son muy homogéneas, ¿sí? Algunas presentan nucleolo evidente, pero fíjense que la proporción del citoplasma con el núcleo está bastante bien conservada, es una monocapa y se observan todas las células muy parejitas. Esto nos está gritando que es una lesión proliferativa benigna, ¿de acuerdo? Aquí tenemos, bueno, esto, como ya muchos de ustedes vieron, se trata de una tinción de Papa Nicolau, y aquí estamos observando una tinción de Diffquick, y lo mismo, vemos aquí grupitos, aquí no tiene tanto aumento, entonces es un poquito más difícil la visualización de las características de las células, pero en general también se ve que son celulitas, pues, que están homogéneas. Entonces, cuando no solamente
esta homogeneidad de las células, y que se conserve la relación núcleo-citoplasma, que los núcleos se vean parejitos, etcétera, van a ser los criterios que debemos tomar en cuenta. En el caso de las lesiones benignas, también la falta de criterios de malignidad también nos debe orientar hacia un proceso benigno, ¿sale? Entonces, si no vemos criterios de que las células son malignas, eso también nos orienta a que se trata de un proceso benigno, ¿sale? Ok. Por otro lado, en una lesión maligna, pues aquí sí, luego nos van a empezar a brindar algunos criterios de malignidad, y ya que estamos más o menos convencidos de que hay criterios de malignidad, tenemos que seguirlos buscando. No debemos forzarlo, ¿vale? Pero sí debemos ya enfocar, ¿sí?, nuestra actividad visual y mental en encontrar esos criterios de malignidad que nos van a dar el diagnóstico de un tumor maligno. Entonces vean aquí ya la forma de los núcleos, el tamaño, aquí hay moldeamiento nuclear, vean cómo un núcleo está muy pegadito, empujando al otro, los nucleolos muy evidentes, y no solo muy evidentes, sino además con formas extrañas, vean aquí uno como rectangular, aquí se ven dos nucleolos, ¿sí? Y las células ya no es un grupo tan ni tan homogéneo, ni es una monocapa, y ya se ven las células más amontonadas. Fíjense también aquí en la membrana nuclear, cómo hay aquí algunas indentaciones, ¿sí? También esos son criterios que debemos tomar en cuenta, ¿sí? Cuando vemos la membrana nuclear de las células que está irregular, que en algunas áreas es muy gruesa y en otras muy, muy delgadita o casi ya ni se ve, todo eso, ¿sí?, nos debe orientar a que se trata de un proceso maligno. Aquí nuevamente estamos observando una tinción de Papa Nicolau, y en estas dos imágenes observamos la tinción de Diffquick. Aquí también estamos observando nucleolos muy, muy, muy evidentes. De hecho, vean aquí que se ve como la cromatina como en barra. Aquí se ven inclusión o pseudo-inclusiones intranucleares. La forma y el tamaño de las células es muy diferente, ¿sí? Entonces, todos estos son criterios de malignidad que nos hacen empezar en un proceso maligno. Y aquí lo que estamos observando, si se fijan, los núcleos son más alargaditos. Aquí no se alcanza a distinguir muy bien el citoplasma de ninguna de las células, pero, no sé, por aquí, por ejemplo, se alcanza a ver como si tuviera prolongación ese citoplasma. Aquí, miren, aquí se ve un poquito más claro, hacia acá y hacia acá. Entonces, núcleos ovalados con prolongaciones citoplásmicas. Estas células corresponden a células mioepiteliales. Entonces, en este caso, tenemos seguramente un tumor mixto, que tiene tanto un componente epitelial, que es lo que estamos observando aquí, como un componente mesenquimatoso, que en este caso está representado por las células mioepiteliales. Y vean también, ¿no?, los nucleolos, la forma de los núcleos, aquí también una como indentación de la membrana nuclear, etc., ¿no? Entonces aquí vemos todos esos criterios de malignidad que nos hablan de una lesión maligna. Y bueno, en ocasiones podemos tener la fortuna de tener esta correlación citohistológica. En las dos imágenes superiores estamos viendo la muestra citológica de una función de un tumor mamario. En este caso, bueno, también vean cómo este grupo de células se ve más tridimensional. Aquí estamos viendo moldeamiento nuclear, nucleolos muy evidentes, la membrana citoplásmica también ahí con algunas indentaciones, los nucleolos, en fin. Entonces aquí estamos viendo varios criterios de malignidad, y en el corte histológico vemos también aquí el epitelio, que también nos indica que ya está invadiendo el estroma, ya está rebasando la membrana basal e invadiendo el estroma. Entonces, bueno, se trata de células epiteliales malignas. Sin embargo, en la citología también observamos estas otras células, parecidas a las que veíamos en la imagen anterior, también con núcleos más ovalados, prolongaciones citoplásmicas, ¿sí?
y también este material amorfo, ¿sí? Denso, basofílico, ¿ah? Que corresponde a matriz extracelular, que en este caso corresponde a matriz cartilaginosa, que ya no se alcanza a ver muy bien en esta imagen, la mostramos ahí, pero bueno, correspondía a cartílago. Y también algunas células mixoides, y aquí vemos muy bien la correlación. En este caso también se trataba de un tumor mixto, que en este caso el componente mesenquimatoso era benigno y el componente epitelial maligno. Entonces, ya histológicamente se diagnosticó como un carcinoma tipo mixto. Muy bien, entonces, además de la citología, como todos sabemos, la biopsia es definitivamente la prueba de oro para el diagnóstico de tumores mamarios. Y bueno, las biopsias de tumores en glándula mamaria pueden realizarse por nodulectomías, es decir, solamente se hace la resección de un nódulo, no se quita el tejido adyacente. Puede hacerse una mastectomía, que puede ser regional, que puede ser uni o bilateral, pues dependiendo de cómo se encuentre, ¿no?, ese tejido, dependiendo también de las condiciones clínicas de la perrita, etcétera. Seguramente el doctor Cervantes les platicará acerca de todo esto dentro de 15 días cuando dé su charla. Y algo súper importante que nunca deberían pasar por alto, siempre se deberían asegurar los cirujanos oncólogos de resecar, es el linfonodo regional. Así sea una mastectomía nada más regional o una mastectomía nada más de una glándula, es súper importante siempre tomar el linfonodo, porque esto va a determinar, ¿sí?, la revisión histopatológica del linfonodo y determinar si está limpio o no, va de la mano con el pronóstico de ese paciente. Entonces, sí es bien importante que, pues que los oncólogos, cirujanos oncólogos, siempre resequen el linfonodo. Y lamentablemente eso no sucede así en la mayoría de los casos. Y bueno, esto ya lo verán también más adelante. Aquí tenemos cuando se hace una nodulectomía, pues bueno, es muy importante no hacer nada más con el borde quirúrgico muy pegado al nódulo, porque seguramente algo se va a quedar ahí de células neoplásticas, y si se trata de un proceso maligno, pues seguramente en ese sitio, en poco tiempo, o quizá no en tan poco tiempo, pero es muy probable que haya una recidiva. Entonces, los bordes quirúrgicos siempre deben ser amplios. Entonces, ¿qué es lo que, una vez que recibimos la biopsia? Pues, obviamente, lo primero que tenemos también que definir cuando hacemos el estudio histopatológico es el comportamiento biológico de ese tumor. ¿Sí? Si se trata de una neoplasia benigna o maligna. De entrada, eso es súper importante. El tejido de origen también es importante, si se trata de un tumor con un componente epitelial, o si se trata más bien de un tumor mesenquimatoso primario de la glándula mamaria, o bien si se trata de una lesión mixta que tenga tanto un componente epitelial como un componente mesenquimatoso. Y por supuesto, es muy importante siempre hacer hacer el diagnóstico histomorfológico. Y para ello, ahorita vamos a ver, nos vamos a auxiliar de la clasificación de los tumores de glándula mamaria que se publicó en el 2011 por el grupo de Goldschmidt. Entonces, bueno, algo también súper importante es definir, ¿sí?, determinar, identificar las glándulas mamarias que están afectadas. En este caso, vean, se hizo una mastectomía radical y aquí se están viendo, pues bueno, todas las glándulas y diferentes nódulos.
Cuando recibimos la pieza quirúrgica, es muy, muy, muy importante poder definir qué glándulas mamarias son las que están afectadas, en dónde estamos encontrando nódulos. Es muy importante, hay algunos nódulos que saltan a la vista, ¿no? Como acá, probablemente aquí, ¿sí? Pero hay algunos que no son visibles, pero si nosotros vamos palpando todo ese tejido, tocando la piel y el tejido subcutáneo y después toda la grasa en el tejido subcutáneo, seguramente nos vamos a encontrar nódulos, algún otro nodulito por ahí, y muy probablemente también nos encontremos los linfonodos. Por eso también es bien, bien, bien importante hacer toda esta palpación, ¿sí? Para poder encontrar algún nodulito que no sea visible a simple vista. Para poder determinar qué glándulas mamarias son, pues es muy importante que el clínico que nos está remitiendo la pieza quirúrgica nos oriente, ¿no? Para poder saber qué glándulas estamos viendo afectadas. Entonces, con que nos pongan, en el caso de una mastectomía radical como esta, con que nos pongan un punto quirúrgico, ya nos van a orientar. En este caso, en la solicitud de servicio, decía que la parte craneal de la glándula era hacia donde se encontraba el punto el punto quirúrgico, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya sabemos que esta sería la porción craneal, y pues ya sabemos que de este lado tenemos el lateral izquierdo, lateral derecho, y hacia acá estaría lo caudal. Entonces, en una pieza quirúrgica como esta, pues es como mucho más fácil orientarnos, pero sí es necesario siempre que el clínico nos dé una pista, ¿no? Aquí fíjense, con una sola pista, un punto quirúrgico, un punto de sutura, perdón, nos orientó ya muy bien hacia qué glándula estaba la parte craneal, y ya con eso podemos saber lo caudal y ya los laterales. Cuando recibimos piezas de esta naturaleza, pues siempre va a ser un poco más complicado, porque estamos viendo ahí nada más la resección del nódulo de una sola glándula mamaria. Entonces, bueno, pues en este caso sí nos tienen que orientar un poquito más. Creo que aquí con que hubieran puesto 2 puntitos, ¿no? Para indicarnos que donde había 2 puntos era la porción lateral y donde había 1 era el craneal, pues entonces ya nos podíamos orientar un poquito mejor, ¿no? Hacia donde se encontraba cada una de las áreas. Y esto es importante que siempre lo hagamos en el sentido de las manecillas del reloj. Siempre en este sentido es como vamos a orientar, ¿sí?, los bordes quirúrgicos de la pieza que recibimos. Pero siempre necesitamos tener una evidencia de hacia qué con qué parte nos estamos topando. Entonces, en este caso, bueno, pusieron un puntito en la parte craneal y varios en uno lateral. Y ya con esto podemos más o menos orientar nuestra pieza. Entonces, una vez que ya tenemos fijada la pieza quirúrgica, a veces, bueno, las piezas son tan grandes que son muy difíciles de fijar cuando están completas. Tenemos necesariamente que hacer los cortes todavía en fresco, y esto pues también nos da la oportunidad de, si tenemos la pieza quirúrgica fresca en el laboratorio, podemos tomar unas muestras citológicas, podemos hacer unas punciones y pues de una vez practicar ahí la citología, ¿no? Esto siempre lo recomendamos mucho en el laboratorio. Entonces, bueno, es muy importante para poder revisar todos los bordes quirúrgicos, una vez que tenemos la orientación, poder hacer los cortes que nos permitan ver tanto el lecho quirúrgico como
las partes laterales del tejido que estamos muestreando y también la porción craneal y la porción caudal. Es muy importante que hasta el último piquito del tejido que nos están enviando, tomemos una muestra y la procesemos para hacer un corte histológico, porque podríamos no estar viendo macroscópicamente tejido neoplásico en estas zonas, pero sí podría estar presente ya en el estudio histológico. Entonces, por eso es muy importante. Y bueno, el marcaje de los bordes quirúrgicos con tinta. Si contamos con tinta para tejidos, pues es lo mejor, pero bueno, en ocasiones no tenemos este material y lo que podemos utilizar es tinta china de colores. Es muy importante secar lo mejor posible el tejido para que la tinta realmente se pueda adherir al tejido que estamos marcando. Porque si no lo secamos, es conveniente, por ejemplo, echarle un poquito de alcohol, ¿no? O con una gasa con alcohol, limpiarlo muy bien, y entonces ya se va a pegar la tinta. Si no, en el momento en el que entre a todo el procesamiento, esa tinta se va a perder y ya no la vamos a poder observar en nuestro corte histológico. Esto es bien importante porque nos va a permitir en el reporte de histopatología determinar, ¿sí?, si el borde histológico está o no ocupado, está o no sucio con células neoplásicas. Y esto es bien importante también, porque en caso de que se vean los bordes sucios, pues el cirujano tiene que regresar, y se trata de un tumor maligno, pues el cirujano tiene que regresar a resecar más tejido de ese sitio. También por eso es muy importante la orientación. Si nosotros nada más le decimos, no, pues sí hay células neoplásicas en el borde histológico, pues bueno, ¿en cuál de los bordes, no? Entonces va a tener que llegar a quitar tejido de toda la zona de ese tumor que resecó. Si le decimos que justo en la parte lateral izquierda, bueno, pues entonces va a llegar a resecar solamente, ¿sí?, más tejido de ese sitio en donde nosotros encontramos aún células neoplásicas. Por eso, muy importante la orientación. Entonces, bueno, como comentábamos hace ratito, la caracterización histológica de cualquier tumor, ¿sí?, es la prueba de oro para poder hacer el diagnóstico definitivo. Y bueno, hasta la fecha se han publicado 3 sistemas de clasificación para los tumores de glándula mamaria en las perritas. El primero se publicó en el 74, también por la Organización Mundial de la Salud, y posteriormente hubo una modificación en el 99 por Misdrop, y esa se publicó justamente en estas como libretitas, en estos folletitos que hacía la AFIP con la OMS de diferentes tumores en los perros. Pero, bueno, ya ni tan actualmente, porque ya esta clasificación se publicó en el 2011, Goldschmidt y compañía hicieron un sistema de clasificación en donde ya se incluyen varios subtipos histológicos nuevos que no se habían considerado en las otras clasificaciones. Entonces, bueno, es la clasificación que se utiliza actualmente y, pues bueno, creo que además está bastante más simplificada que la anterior. Entonces, pues sí es importante hacer uso de esta clasificación. Y esta es justamente la publicación en donde está esta clasificación y gradificación de los tumores mamarios en las perras. Y fue publicada justamente en Vet Pathology. Ahora, aquí es muy importante considerar cuando hacemos el estudio histopatológico también los criterios de malignidad. Tenemos que determinar si están o no presentes para poder hacer un diagnóstico adecuado de la lesión. Uno de los mayores problemas en la evaluación justamente de estos tumores mamarios en las perritas es si realmente se trata de un tumor maligno. Es súper común que los tumores mamarios se sobrediagnostiquen
carcinomas, ¿sí? Es mucho más común que haya falsos positivos a que haya falsos negativos. Entonces, pues sí es bien, bien importante tomar en cuenta estos criterios de malignidad. Y bueno, con una corte con HE, de entrada tenemos que determinar qué tipo de tumor es, y con base en esta clasificación, qué tipo de tumor tenemos en nuestro corte histológico. Tenemos que fijarnos mucho en el pleomorfismo celular y en el pleomorfismo nuclear. De hecho, es uno de los criterios para hacer la gradificación del tumor. La cuenta mitósica también es importante. En general, en los tumores mamarios no son tan comunes las mitosis. No las observamos con tanta frecuencia, bueno, menos que sean tumores anaplásicos. Pero también es importante hacer un conteo de mitosis por campos a 40 por 10 campos a 40 aumentos, porque eso también lo vamos a utilizar en nuestro sistema de gradificación. Es importante también determinar si hay o no áreas de necrosis dentro de la neoplasia, necrosis e inflamación, ¿sí? Esto ya sería como meterse en muchas cosas que son súper fascinantes de estos tipos de tumores, pero bueno, que lo hacen también bastante más complejo. Pero la presencia o no de infiltrado inflamatorio y del tipo de infiltrado que hay y de la localización que tiene también, cada vez se está tomando más en cuenta como un factor pronóstico. Pero bueno, de esa parte no vamos a hablar en esta ocasión. También es muy, muy importante ver si las células neoplásicas están invadiendo tejido ya hacia alrededor de lo que consideraríamos el tumor, o bien si están también metiéndose a vasos linfáticos o vasos sanguíneos. Eso también es súper importante. Si vemos eso, ya no debemos dudar en lo más mínimo de que se trata de un carcinoma, de que se trata de un tumor maligno, ¿sale? Y algo también muy importante es la metástasis a los linfonodos regionales. Sin embargo, como comentábamos al inicio, no en todos los casos se hace la resección del linfonodo regional. Debería ser algo rutinario, pero lamentablemente no sucede así. Pero es algo que sí deberíamos tener siempre muchísimo más en mente. Entonces también, si contamos con el linfonodo y vemos que está ocupado por células neoplásicas, pues no hay duda de que se trata de un tumor maligno. A veces no son tan fáciles de encontrar las células neoplásicas en los linfonodos, entonces tenemos que echar mano también a algunas técnicas especiales como inmunistoquímica para poder determinar si están o no presentes estas células neoplásicas en el tejido linfóide. Y bueno, para determinar el grado histológico, que siempre debe formar parte del diagnóstico de estos tumores, o sea, además de hacer el diagnóstico histomorfológico, de decir si se trata de un tumor, de un carcinoma tipo mixto, o de un carcinoma complejo, o de un carcinosarcoma, de cualquier tipo de tumor del que estemos hablando, un carcinoma simple, papilar, etcétera, siempre tiene que ir acompañado, si se trata de un carcinoma, del grado histológico, ¿sí? ¿Cómo definimos el grado histológico de estos tumores? Tenemos que tomar en cuenta 3 criterios. Si esas células que estamos observando en el tumor están o no formando túbulos. Si forman abundantes túbulos, debemos considerarlo como, o sea, le vamos a dar diferentes puntajes, ¿no? Entonces, aquí tendría un punto. Debemos considerar el pleomorfismo de los núcleos en este caso, o no solamente el pleomorfismo, si encontramos también núcleos pignóticos, eso también lo debemos tomar en cuenta. Entonces, si los que observamos son muy poquitos, pues también el puntaje va a ser bajo. Y la cuenta mitósica. Debemos contar aquí 10 campos a 40 aumentos, y si las mitosis que encontramos son de 0 a 9, también el puntaje es bajo. Si empezamos a encontrar ya una menor formación de estructuras tubulares, ¿sí? Y solamente vemos entre 10 a 75% de túbulos en todo ese tejido, entonces, bueno, pues la puntuación ya va siendo un poquito mayor. En el caso del pleomorfismo, pues es moderado, y las mitosis ya aumentan
de 10 a 19 en 10 campos a 40 aumentos. Y para el grado 3, la formación de túbulos obviamente es mínima. Normalmente estos tumores son más sólidos, ¿sí? Ya no vamos a ver tanta formación de estas estructuras tubulares. Y en este caso el pleomorfismo nuclear va a ser muy marcado y la cuenta mitótica va a ser muchísimo mayor. Entonces, con base en esto y el puntaje que le demos, vamos a tener los grados 1, 2 y 3. Entonces, en el grado 1 sería de 3 a 5 puntos, el grado 2 de 6 a 7 puntos y el grado 3 de 8 a 9 puntos. Y esto, bueno, pues es una... realmente no es difícil, va siendo uno el hábito de tomar todos estos criterios en cuenta para hacer la gradificación del tumor. Y esta información es de enorme utilidad para el oncólogo clínico. Es algo que siempre debe acompañar a nuestro reporte de histopatología. Y bueno, otra herramienta que es muy importante también es la inmunistoquímica. Y bueno, esta se basa en que cuando hay variación en la expresión de ciertos marcadores, esta variación en ciertas proteínas puede darle una ventaja de crecimiento a las células tumorales y pues desarrollarse tumores más agresivos, ¿no? Y bueno, aquí lo que vamos a estar buscando con estas técnicas de inmunistoquímica, obviamente, van a ser proteínas que están implicadas, ya sea en la proliferación celular, como Ki67, ¿sí? Proteínas que están relacionadas con la apoptosis y que probablemente no se van a estar expresando de manera adecuada, como sería P53, o algunas proteínas que estén implicadas en la invasión y en la angiogénesis, ¿sí? Como la caderina o la catenina, o también algunas proteínas que están implicadas en la iniciación del proceso tumoral, ¿no? Como la ausencia de receptores para estrógenos o la sobreexpresión de HER2 o HER2, como lo conocemos en medicina humana. Y bueno, en la actualidad se están desarrollando nuevos sistemas de estadificación basados también en este TNM para estos tumores mamarios en las perritas. Y además de utilizar toda esta evaluación clínica, se basan también en la histopatología y en la inmunistoquímica. Entonces, esto hace que esta clasificación sea mucho más integral, que tome muchos más criterios en cuenta y, por supuesto, que la hace mucho más útil para poder definir el pronóstico en una paciente. En este caso, para la inmunistoquímica se utilizan marcadores de células mioepiteliales, específicamente este marcador, esta proteína que es P63, y el marcaje de esta proteína permite la distinción entre un carcinoma mamario in situ, ¿sí? Que son los carcinomas que están limitados a los límites preexistentes de los lóbulos o de los conductos mamarios, y entre los carcinomas mamarios invasivos, que serían ya los carcinomas infiltrantes. Y estos carcinomas infiltrantes que están rebasando a esta barrera de las células epiteliales y están invadiendo el estroma adyacente, pues tienen muchísima mayor posibilidad de diseminarse y producir metástasis. Entonces, pues este marcador ha resultado de gran utilidad. Y es justamente lo que vemos aquí. Aquí estamos viendo diferentes tipos de tumores. Aquí estamos viendo en este lado estamos viendo carcinomas in situ. Aquí vemos un carcinoma simple. Y aquí estamos viendo un carcinoma complejo. Y en este caso, fíjense cómo se ven muy claras, ¿sí? Todas las celulitas mioepiteliales que están rodeando a los túbulos. Se ven muy claramente marcadas con esta proteína P53, o bueno, con este anticuerpo P53. Y en este caso, en el caso del carcinoma complejo, pues también se ve muy bien definido. En este caso tenemos dos carcinomas in situ.
En el caso de carcinomas invasivos, que serían ya, que podrían ser estadio del 1 hasta el 3, estamos viendo la ausencia, ¿sí?, de estas células mioepiteliales que limitan, que delimitan muy bien a estas estructuras tubulares o lobulares de la glándula mamaria. Aquí vemos de repente algunas que están marcando, pero vean la diferencia con un tumor in situ, de muy bajo grado, ¿sale? Entonces, este es un marcador que en la actualidad se está utilizando ya muchísimo. Además de este marcador y de esta nueva estadificación TNM, que ahorita vamos a ver con más calma, también se puede hacer la tipificación de los tumores mamarios con el uso de diferentes marcadores. Y de los que se ha visto que tienen mayor utilidad, porque van más de la mano con la progresión, o sea, pueden predecir mejor la progresión del tumor, son los receptores para estrógenos, ¿sí?, ERP2 o HER2, Ki67 serían los que de entrada tenemos que utilizar. Entonces, bueno, primero, para poder hacer esta clasificación molecular de los tumores mamarios, el primer anticuerpo que tenemos el primer marcaje que debemos definir es el receptor de estrógenos. Cuando las células son positivas a este receptor de estrógenos, una vez que ya tenemos este resultado, vamos a marcar también con HER2. Cuando el marcaje de HER2 es bajo, ¿sí?, vamos a realizarle Ki67 y vamos a determinar si es bajo o es alto. En el caso de que Ki67 sea bajo, vamos a tener un tumor mamario tipo luminal A, que son normalmente los que tienen un mejor comportamiento. Son normalmente los que van a tener un mejor pronóstico. Si ese tumor es receptor de estrógenos positivo, HER2 bajo, pero Ki67 alto, entonces lo clasificamos como un luminal B, que ya tiene un nivel mayor de agresividad. También si tenemos un tumor receptor de estrógenos positivo, pero el marcaje de HER2 es alto, en este caso normalmente Ki67 también va a ser alto. Son tumores que tienen que tienen un comportamiento más agresivo. Y estos son los que se clasifican como tumores luminales ricos en HER2. Y por otro lado tenemos a los tumores mamarios que son negativos a los receptores de estrógenos. Estos normalmente van a tener un peor pronóstico. Ya de entrada que sean negativos a estos receptores, nos habla de que el pronóstico es, bueno, el comportamiento de estos tumores es en general más agresivo. Y les hacemos su prueba de Ki67 antes de hacer el HER, y normalmente van a tener un índice de proliferación alto. Cuando HER2 es alto, vamos a tener un tumor HER2 positivo, y cuando es bajo, vamos a tener un tumor tipo basal. Y estos tumores son los más agresivos, ¿sí? Lo mismo que sucede en la mujer. Esta inmunotipificación de los tumores de glándula mamaria como basal siempre tiene un pronóstico más reservado. Entonces, bueno, en cuanto a este subtipo molecular, ¿sí?, pues como ya dijimos, está relacionada con el grado, pero no está relacionado con la clasificación morfológica y con el grado de invasividad que tienen los tumores. No se ha encontrado la manera de poder correlacionar, ¿sí?, esta inmunotipificación con el tipo de tumor, el subtipo morfológico y con el grado de invasión. Pero en general, los tumores luminal A
casi siempre son tumores que son de bajo grado, ¿sí? Son los tumores que tienen un mejor comportamiento. Los tumores luminal B pueden ser tanto de grado 2 como de grado 3, y los de tipo basal, en su mayoría, como les acabo de comentar, son de alto grado. Sí tienen una alta tasa de proliferación y en general se asocian a una baja sobrevida y a un tiempo libre de enfermedad mucho más corto. Bueno, a pesar de diferencias que se han observado en diversos estudios, un hallazgo que es consistente ha sido la baja expresión del receptor para estrógenos, que esto va de la mano con un comportamiento más agresivo, y la sobreexpresión de HER2. Entonces, estos dos criterios están asociados a un pobre pronóstico en las perritas con tumores mamarios. Y bueno, hablando ya de pronóstico y sobrevida, los factores pronósticos que debemos siempre considerar es, bueno, la edad en el momento del diagnóstico. Y esto, bueno, normalmente los tumores, como ya dijimos, en las perritas se presentan a edades más tardías. Sin embargo, bueno, en mujeres sabemos que cuando hay un historial familiar de cáncer de mama, conforme van pasando las generaciones, estos tumores se pueden presentar en mujeres mucho más jóvenes y son generalmente tumores muchísimo más agresivos. Pero bueno, se sabe que están asociados a ciertas alteraciones en algunos genes, en este caso en el BRCA 1 y 2, principalmente el 2, y en perras no se sabe realmente. Pero bueno, en general, pues, las perritas de edad más avanzada, pues van a tener un pronóstico pues, más desfavorable, ¿no? El tamaño del tumor también es importante. Y esto en varios estudios se ha visto que es una de las cosas que más se relacionan con la sobrevida, por ejemplo. En general, es un buen factor pronóstico el tamaño tumoral. Y aquí les pongo tamaño tumoral patológico, porque también ahorita lo vamos a retomar, ¿sí? En esta nueva propuesta de estadificación, ya no se habla nada más de T como el tamaño del tumor en la paciente, sino también como el tamaño del tumor que nosotros recibimos en el laboratorio y que nosotros evaluamos antes de hacer el procesamiento, ¿vale? Entonces, eso es algo que debemos tomar en cuenta. El estadio patológico de los linfonodos también es muy importante y esto pues también es importante la palpación de la paciente cuando se está haciendo el examen físico, pero también, como les comentaba, cuando recibimos la pieza quirúrgica es bien importante también hacer bien toda la palpación del tejido para determinar si hay o no la presencia por ahí de algún linfonodo. También, cuando hacemos el estudio histopatológico, determinar si hay o no invasión linfovascular. Esto es fundamental porque va estrechamente relacionado con el pronóstico que va a tener esa paciente. El grado histológico también es importante y la expresión de algunos marcadores, ¿sí? Lo que comentábamos ahorita. La ausencia de este receptor, sobre todo el receptor alfa para estrógenos, también va de la mano con un mal pronóstico. Los receptores de progesterona también en medicina veterinaria no se utilizan tanto, pero pues bueno, hay algunos estudios en donde sí se reporta, ¿no? También una baja expresión de este receptor. La sobreexpresión de factores de proliferación como Ki67, la sobreexpresión de HER2 o de 2, la expresión de citocreatinas basales también es importante. Estas son las que nos pueden dar la pauta en un linfonodo en el que no estamos muy seguros si hay o no invasión de células neoplásicas. Podemos utilizar estos marcadores para poner de manifiesto a estas células epiteliales que podrían estar infiltrando ese linfonodo. Y también los receptores para el factor de crecimiento epidermal, que ahorita vamos a hablar un poquito más de esto.
Y bueno, hay también algunos factores pronósticos que están directamente asociados a la supervivencia. Los que veíamos anteriormente en la diapositiva anterior pues son en general los que se asocian al pronóstico de las pacientes. Pero estos en particular se asocian a la supervivencia. Entonces, el tamaño del tumor es muy, 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 muy claro que va de la mano con la sobrevivencia de la paciente. En general, tienen una menor sobrevida las pacientes con tumores mayores a 20 milímetros o más grandes que 2 centímetros. El estadio ganglionar, cuando ya los linfonodos están ocupados, por supuesto que esto también, esas pacientes van a tener un menor periodo de sobrevivencia. El grado histológico, los tumores grado 3, pues por supuesto van a ser tumores más agresivos. La inmunohistoquímica negativa para el receptor de estrógenos, también la inmunohistoquímica, un alto índice de proliferación medido con Ki67, y también la ausencia de este receptor para el factor de crecimiento epidermal, también está relacionado con una menor sobrevivencia. Y bueno, el tamaño del tumor, ¿sí? Que es de las cosas más fáciles realmente que muy, muy fácilmente podemos determinar, y de verdad que tiene una muy, muy, muy buena relación sobre todo con la sobrevida de la paciente. Entonces, en general se ha visto que tumores de menor tamaño tienden también a ser masas múltiples y en general son tumores benignos, ¿sí? Los de mayor tamaño muchas veces son masas únicas y tienden a ser tumores malignos, aunque esto no siempre se cumple a la letra, ¿no? Estos autores encontraron también que la diferenciación del tumor, el grado tumoral, también se relaciona con el tamaño de la masa tumoral. Entonces, bueno, pues esos también son criterios que hay que tomar en cuenta. En otro estudio, ¿sí? Que se hizo con 46 perritas que tenían tumor mamario, se vio que cerca del 24% eran adenomas, el 76% carcinomas, y estos carcinomas en general presentaban mucho mayor diámetro que los adenomas. El diámetro de los adenomas fue alrededor de 2.5 centímetros y el de los carcinomas de más de 3.7 centímetros. Y observaron que las perritas que tenían tumores mayores a 5 centímetros presentaron un periodo de sobrevida más corto. Y bueno, en el departamento se hizo un estudio en donde también se fue siguiendo el progreso de las pacientes, y también en general, pues eso es algo que todos sabemos, las perritas con tumores malignos pues tuvieron una sobrevida mucho menor, ¿no? Se fueron muriendo más rápidamente que las perritas que presentaban tumores benignos, y eso pues ya lo sabemos todos. Pero aquí lo que me interesaba mostrarles era el tamaño. También aquí se vio que perritas con tumores pequeños, menores a 2 centímetros, presentaron una mucho mayor sobrevida. De hecho, el seguimiento que se hizo de estas pacientes fue de 18 meses y muchas de estas perritas, después de ese tiempo, siguieron vivas, porque todavía alcanzamos a darle seguimiento a algunas de ellas hasta los 2 años, después de que se hizo el diagnóstico y la resección del tumor. Y las que tenían tumores mayores, hasta más de 6 centímetros, pues fueron muriendo muchísimo más rápidamente. Entonces, esto que comentaba hace ratito del tamaño patológico del tumor. Entonces, si el clínico que nos remitió el caso, si el clínico que nos remitió la pieza quirúrgica no definió el tamaño que tenía en la paciente el tumor, esto lo podemos sustituir por el tamaño que nosotros definimos cuando estamos procesando la muestra.
De hecho, hasta se puede, si hacemos un corte histológico y en una laminilla podemos poner todo el tumor, de hecho también se puede hacer ahí la medición. Pero bueno, si tenemos la pieza nosotros, podemos muy fácilmente hacer la medición en de la pieza que estamos recibiendo. Y esto, de alguna manera, pues no va a tomar en cuenta el grosor de la piel, ¿no? Y la posible hiperplasia que pudiera haber en el tejido glandular adyacente. Entonces, normalmente cuando hacemos nosotros esta medición en la pieza quirúrgica, vamos a tener tumores más pequeños, ¿sí? Pero esta medición va a ser muchísimo más precisa, ¿vale? Justamente porque estamos evitando todo ese tejido alrededor del tumor, que pues podría darnos un tamaño no muy certero. Y en este caso, pues este tamaño patológico del tumor, pues es bastante más preciso. Bueno, otra cosa también que se puede tomar en cuenta para la determinación o para, como factor pronóstico, perdón, es el grado histológico. Y bueno, en un estudio se encontró que sí había una diferencia significativa en la sobrevivencia de las perritas que tenían diferentes grados histológicos. En general, obviamente, se encontró menor tiempo de sobrevida en perritas con tumores grado 3 que en aquellas que presentaban tumores grado 1 y 2. Curiosamente, los tumores grado 1 y 2, en muchos sentidos, en estudios de diferentes cosas, se comportan de manera muy parecida. Los de grado 3 sí son bastante más agresivos. Y bueno, entre los grados 2 y 3 no se observó tampoco mucha diferencia, ¿sí? Y en ambos se encontró un diagnóstico más bien pobre. Obviamente los carcinomas indiferenciados, estos que pues, prácticamente no se pueden ni siquiera gratificar, tienen un mucho mayor riesgo de muerte más temprana, ¿no? Que los otros, que los tumores de un menor grado. Y también, como se ha reportado en muchos otros estudios, la invasión vascular y linfática, o bien ya la metástasis al linfonodo, si tenemos la oportunidad de hacer el estudio histopatológico del linfonodo, pues ya ver la presencia de células neoplásicas en este tejido, pues obviamente se asocia a un pronóstico mucho más pobre y a una mucho menor sobrevida de esas pacientes. Ahora, algo que también debemos siempre tomar en cuenta es el estado histológico de los linfonodos. Como comentábamos, no siempre el clínico nos va a enviar su estadificación TNM, ni nos va a decir si encontró los linfonodos aumentados de tamaño, si cuando hizo la palpación los linfonodos regionales estaban grandes o no. Entonces, esto también nosotros lo podemos reemplazar por el estado patológico del linfonodo, que lo mencionan como PN, ¿sí? Entonces, dependiendo, ¿sí?, del estado histológico en el que veamos el linfonodo, pues podemos decir si está o no afectado. Y esto, pues obviamente, va a ir de la mano con el pronóstico de esa paciente. Como les comentaba hace rato, a veces no es tan claro en una atención de rutina la presencia o no de células neoplásicas en el tejido linfoide, y tenemos que echar mano de algunas técnicas de inmunistoquímica, de algunos marcadores obviamente para células epiteliales, como decíamos hace ratito, las citoqueratinas 5 y 6, que pues pondrían de manifiesto a estas células. Ahora, los linfonodos a donde drenan, dependiendo de la glándula mamaria que esté afectada, puede tener macrometástasis. Normalmente, si el linfonodo, ¿sí?, mide más de 2 milímetros de diámetro, podemos pensar en que ya está metastásico. Puede haber micrometástasis, y en este caso pues van a ser muy pequeñitos y es muchas veces difícil de determinar. O bien podemos no ver absolutamente nada macroscópicamente,
¿sí? Y en el estudio histopatológico encontrarnos células tumorales, y esas células tumorales pueden estar aisladas en el tejido linfoide. Ajá. Y de todas maneras, pues se trata de un linfonodo que está ya infiltrado por el tumor, de un linfonodo metastásico. Y bueno, en el caso de los tumores de mama en las mujeres, esta etapa ganglionar patológica, ¿sí?, es lo que se define como el linfonodo centinela. Y es súper, súper importante para establecer el tratamiento que va a recibir esa paciente, ¿no? Entonces, este linfonodo centinela es el primer linfonodo o ganglio linfático al que drena el carcinoma mamario. Pero se debe hacer todo un mapeo de todos los linfonodos centinela. Y en el caso de medicina veterinaria, como ya hemos estado repitiendo, realmente no se realiza de forma rutinaria. Entonces, bueno, pues es información pues que al mismo clínico le sería de enorme utilidad para poder establecer una terapia adecuada para esa paciente, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que sí, tenemos que ir haciéndonos más a la idea de que el clínico sí reseque el linfonodo y lo envíe para el estudio patológico, y de que nosotros también, cuando recibimos la pieza quirúrgica y la estamos procesando, estamos haciendo los cortes para su inclusión, buscar con mucho detenimiento si están o no presentes ahí algún linfonodo. Y bueno, en el caso de que no podamos ver los linfonodos, ¿sí?, hay un buen número de casos de estos tumores de glándula mamaria en donde no se hace la resección del linfonodo, entonces no podemos hacer esta estadificación ganglionar. Pero en estos casos lo que podemos hacer es utilizar la invasión linfovascular, ¿sí? Es decir, determinar en el corte histológico si hay permeación de vasos linfáticos o de vasos sanguíneos. En este caso estamos viendo aquí un émbolo neoplásico, que son células epiteliales neoplásicas que están dentro de la luz de un vaso linfático. Entonces, esta permeación, esta invasión linfovascular, pues nos va a servir como sustituto justamente de este estadio del linfonodo regional si no contamos con él. Entonces, esta invasión linfovascular se ha identificado como un factor muy, muy, muy importante pronóstico en los tumores de glándula mamaria en las perritas. Y bueno, en cuanto al pronóstico y a la sobrevida, ¿sí?, uno de los desafíos actuales más importantes que tenemos en la oncología veterinaria es poder definir herramientas moleculares y modelos que nos permitan predecir la respuesta que va a tener un paciente al tratamiento, y lo ideal sería también que nos permitieran predecir la resistencia o la potencial resistencia que podría tener un paciente a ese tratamiento. Entonces, pues ojalá y podamos cada vez pues acercarnos más a esto, ¿no? Podemos aplicar un sistema de estadificación más preciso, que sea más confiable, en el que la T se reemplace por el tamaño del tumor patológico, que ya comentamos ahorita, y la N se sustituya ya sea por el estado ganglionar patológico o bien por la invasión linfovascular. Y estos parámetros, tanto el tamaño, el estadio en el que se encuentra el linfonodo o la invasión linfovascular, son cosas que nosotros debemos evaluar en el estudio histopatológico. Y bueno, la ventaja es que este sistema de estratificación está fuertemente asociado con los resultados, con el outcome que va a tener esa paciente, y también, pues, la idea es que nos permita utilizar, bueno, les permita a los oncólogos clínicos utilizar
estos sistemas para poder seleccionar opciones de tratamiento mucho más adecuadas para las diferentes pacientes. Y bueno, esta propuesta de estadificación es la que les muestro aquí. ¿Siguen viendo la pantalla? Sí, doctora, se sigue viendo bien. Ah, ok. Es que aquí me salió una cosa amarilla que dice que su función de compartir las pantallas está en pausa. Pero bueno, sí lo ven, ¿verdad? Sí, doctora, se ve bien. Ok, perfecto. Entonces, aquí tendríamos en esta nueva propuesta, que se va a basar en la invasividad, ¿sí? En este tamaño patológico, en la invasión linfovascular y en el estadio en el que se encuentra el linfonodo. Y básicamente aquí tendríamos estos grados, ¿no? Que también van de la mano con los grados que ya establecimos histológicamente con los criterios de los que hablamos anteriormente. Pero en este caso, para determinar la invasividad, tenemos que echar mano de la inmunohistoquímica con este marcaje para P63, que nos va a permitir determinar, que eso es algo que en medicina veterinaria no hacemos y que es súper importante, por ejemplo, en el diagnóstico de estos tumores en la mujer, es definir si se trata de tumores in situ. Y esto, bueno, pues obviamente, ya de la mano con un grado lo más bajo. Aquí el tamaño tumoral a veces ni siquiera se puede determinar. Obviamente no hay invasión linfovascular en estos casos, los linfonodos son negativos, o bien pueden no estar reportados, pero nosotros lo podríamos determinar histológicamente y seguramente van a ser linfonodos negativos. Y después tendríamos los grados 1, 2, en este caso se definen 3A y 3B. Todos estos son ya tumores invasivos, en donde el marcaje para P63 va a estar ausente o va a ser mínimo, como ya veíamos en la imagen de inmunohistoquímica que les mostré. Normalmente estos tumores van a ser menores, en el caso de los de grado 1 van a ser menores a 20 milímetros, ¿sí? Van a ser negativos a la invasión linfovascular y también van a ser negativos los linfonodos. En los grado 2 pueden ser tumores mayores a 20 milímetros. Puede haber en estos casos ya invasión linfovascular o pueden ser linfonodos positivos. Y en el caso también de los linfonodos, pues lo mismo, ¿no? Pueden ser positivos o negativos. Y en este caso sí, ya los 3A y 3B, pues son tumores ya de mayor tamaño, y que también pueden tener todas estas características de invasión linfovascular o positividad del linfonodo regional, si es que tenemos la oportunidad de hacer el estudio histopatológico. Y bueno, ya para concluir, algo importante que siempre debemos tener en mente con estos tumores es que son neoplasias muy heterogéneas, ¿sí? Tanto histológicamente como molecularmente. De hecho, son neoplasias molecularmente heterogéneas y esto es lo que las hace ser morfológicamente muy heterogéneas. Entonces, bueno, es siempre necesario hacer inmunotipificación en cada una de las pacientes. Y no todas los tumores van a estar expresando lo mismo y esto siempre va a ir de la mano con el comportamiento biológico que tengan. En el caso de la mujer, por ejemplo, pues va muy de la mano con el tratamiento que van a recibir esas pacientes. Y es algo que, pues, definitivamente, algo en lo que definitivamente tenemos que empezar a trabajar como médicos veterinarios. Bueno, el tipo histológico del tumor y el estadio clínico, pues, tienen que ser mucho más estudiados para que se puedan utilizar de manera más fuerte como indicadores de pronóstico. Entonces, es bien importante hacer series de estudios
pues para poder definir si realmente hay una relación entre el tipo histológico y el estadio clínico y la sobrevida o el tiempo libre de enfermedad de las pacientes. También es muy importante estandarizar estudios retrospectivos y prospectivos, ¿sí? De la mano el patólogo con el oncólogo veterinario, ¿sí? Solo de esta manera vamos a poder llegar a determinar factores que sean muy importantes para definir el pronóstico de las pacientes y para poder evaluar de manera adecuada estos tumores mamarios en las perritas. Y esto, por supuesto, pues permitirá a la larga desarrollar terapias con blancos específicos que nos permitan pues dar mejores tratamientos a nuestras pacientes. Disculpe, y por doctora. último, algo muy importante es que, pues, sí, por supuesto que nuestro interés principal e inicial son nuestras pacientes caninas, ¿no? Pero no podemos pasar por alto que justamente estas pacientes son un modelo perfecto para estudiar el cáncer de mama en la mujer. Entonces, bueno, los factores pronósticos de estos carcinomas mamarios invasivos son muy similares en perros, bueno, en perras y en humanas, y esto pues destaca las similitudes que hay en la biología del cáncer entre las dos especies, ¿no? Estos modelos de tumores espontáneos son de mucho interés para poder estudiar la farmacocinética de algunas terapias nuevas que se puedan estudiar in vivo, y ya no nada más en modelos animales de laboratorio y en cultivo celular, porque al final, pues bueno, se está perdiendo muchísimos factores que obviamente están influyendo en si podría o no funcionar bien una cierta terapia. Entonces, pues utilizar a las perritas como modelo para estos tratamientos, o sea, no solamente permitiría determinar si es un buen tratamiento que más adelante puede ser utilizado en la mujer, sino también para las propias pacientes perritas, ¿vale? Serían tratamientos innovadores también para nuestras pacientes, por supuesto. Entonces, bueno. Disculpe, doctora Laura, perdón. Sí. Lo que pasa es que parece que sí se quedó pausada la presentación en la tabla de propuesta de sistema de estadificación, entonces no estamos viendo el avance de las diapositivas. Ay, sí. ¿Por qué pasó eso? A ver, voy a Sí, dejarle... si quiere volver a compartir desde esa tablita Sí, lo voy a dejar ya lo dejé de compartir. A ver si ahora se puede otra vez. ¿Ya lo están viendo? Sí, vamos al último cuadrito. Okay. Sí, listo. Muchas gracias, doctora. Y ya estaba ya aquí en mi choro mareador yo solita, ¿verdad? Entonces, bueno, esto va a permitir estudiar el efecto que pudieran tener estos tratamientos sobre el mismo tumor y sobre las pacientes, ¿no? En cuanto a metástasis, sobrevivencia, etcétera. Y pues entonces estos tumores de las perritas, pues parece que pueden ser muy relevantes para la oncología humana. Pues bueno, el conocimiento de la historia natural de los tumores mamarios en las perras puede ser muy útil para el diseño de ensayos terapéuticos preclínicos en perros con esta enfermedad y también, por supuesto, como modelo de cáncer de mama en humanos. Y bueno, ahora sí, eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Vamos a tener una muy breve sesión de preguntas. Vamos a ¿verdad? dar Porque ya me colgué. No, está bien, preferimos muchísimo escucharla y ya ahorita vamos a hacer una breve sesión de preguntas. Si tienen alguna, por favor, hacerla en el chat. Doctora, muchísimas gracias por su presentación. En verdad considero que es un tema que no deja de ser actual y sin duda pues considero que ha aportado muchas ideas y nuevas soluciones. Y todo el tiempo hay cosas nuevas y todo el tiempo hay que estarnos actualizando. Y esta fue así como una embarradita y tantas otras cosas que cada vez se ve que juegan también un papel importante, lo que les comentaba, ¿no? De del infiltrado inflamatorio que pueda haber intratumoral o peritumoral, la inervación, en fin, ¿no? Hay muchas cosas
que pues obviamente, si así me tardé más de hora y media, pues Vamos a imagínate. tener que volverla a invitar para la parte 2, doctora. Sí, bueno, aquí tenemos una preguntita, a ver, la habían dejado hace ratito, vamos a aprovechar. Pregunta Kimberly Leiva, ¿qué pasa con los remanentes posovariectomía u ovariohisterectomía? ¿Eso también puede aumentar el porcentaje de tener neoplasias Sí, mamarias? sí, también están generando hormonas y estas hormonas también están estimulando al epitelio glandular mamario. Entonces, sí, es bien importante asegurarse de que de veras se hace la ovariectomía bien hecha. Si se quedan remanentes, son productores y entonces van a seguir estimulando. Gracias, doctora. Pregunta al doctor Nivaldo Domínguez, desde Chile. Doctora, muy buena charla. Quisiera saber si están definidos o tiene referencias de los puntajes de corte para el índice de proliferación con KI67. En el estudio de Nguyen se menciona alto y bajo y apunta a valores de 31 versus 38 y se basan en humanos. ¿Qué considera usted alto en este Sí, aspecto? fíjate que eso siempre es un asunto de determinar. Y casi en cada uno de los estudios que revisas, se hace ahí como el cohorte, dependiendo de lo que se está viendo en ese estudio. Entonces, sí, hay como mucha controversia al respecto, o sea, qué considerar bajo, moderado o alto. Hay algunos que nada más lo mencionan como bajo y alto, y hay otros autores que sí lo consideran como bajo, moderado y alto. Y, híjolas, eso sí, de verdad es bien difícil de determinar. Varía muchísimo de un estudio a otro. ¿Sí? Hacer tu punto de corte para determinar, a ver, esto lo voy a considerar bajo, esto lo voy a considerar moderado y esto ya lo voy a considerar alto. Aún para hacer la inmunotipificación y aún en el diagnóstico de tumores de mama en las mujeres, híjole, si hay algo ahí como de controversia, ¿eh? Y muchas veces lo hacen así nada más como al ojo por ciento, y si la positividad es muy fuerte, y también pues más o menos el conteo al ojo por ciento de qué tantas células están o no marcando positivamente para Ki67. Gracias, doctora. Pregunta Ana Cecilia. Con respecto a las gatas, ¿existe una clasificación especial de neoplasias en glándula mamaria en ellas? Sí, sí hay una clasificación especial, por eso mejor las dejé a un lado, porque sí, son una historia diferente a las perritas, son otro asunto. Entonces, si en algún momento quieren, ya platicaremos de ello, pero sí, no podemos utilizar, no se utiliza la misma clasificación que se utiliza en las perras. Y Gracias, ahí doctora. sí, el comportamiento y todas las características son diferentes a la mujer. La gatita sí no sería un buen modelo para el cáncer de mama en la mujer. Gracias, doctora. Pregunta Karen Bautista. Si se retiran los tumores malignos cuando no hay metástasis, ¿de igual manera se presentará en un futuro? Podría presentarse, sí podría presentarse, porque nosotros podemos determinar macroscópicamente o aún histológicamente si hay o no células que estén en los cortes histológicos que nosotros estamos haciendo. Aparte que tenemos un tejido que es tridimensional. Cuando hacemos el corte histológico, por más que lo muestremos, nunca vamos a poder tener una imagen de todo ese tumor. Entonces, a lo mejor lo que nosotros estamos viendo, no vimos que no nos topamos con esta invasión linfovascular, pero a lo mejor en algún otro sitio sí ya había celulitas invadiendo vasos sanguíneos, y eso quiere decir que en algún momento ese tumor puede regresar, y quizá no nada más en el sitio primario, podría regresar ya como un tumor metastásico. Por eso el seguimiento de las pacientes con cáncer es tan prolongado, y por eso periódicamente se les tienen que hacer diferentes estudios para determinar que verdaderamente estén libres de enfermedad.
¿sale? Porque sí, sí, no, el cáncer no tiene palabra de honor. Gracias, doctora. Pregunta Eric Estrada. ¿Existen protocolos quimioterapéuticos diferentes para cada tipo de tumor mamario? No para cada tipo de tumor mamario, pero sí hay varios criterios que los oncólogos clínicos toman en cuenta para aplicar el tratamiento que a cierta paciente sería, con cierta paciente funcionaría mejor. Por eso es muy importante que nosotros como patólogos les demos bien, a nosotros nos encanta decirles el histotipo, ¿no? O sea, porque lo que nos gusta a nosotros es lo histológico y ponerles nombres bien bonitos. Pero, pues sí, eso es importante también, pero es bien importante que les digamos en el reporte de patología el grado y si el borde histológico está limpio o no. Y si hay o no permeación linfovascular. Y si tuvieron la decencia de enviarnos el linfonodo, también decirles si el linfonodo está limpio o no. Esto es súper, súper importante. Todo esto lo van a tomar en cuenta para poder determinar la terapia más adecuada para esa paciente. Entonces, también tenemos ahí una responsabilidad grande nosotros. Lo mejor sería que como en mujeres hiciéramos también una inmunotipificación y con base en eso decidir, bueno, esta paciente va a responder a este tratamiento, esta otra va a responder a este tratamiento, pero no hay tratamientos específicos, ¿sí?, en ese sentido para nuestras pacientes. Pero bueno, pues, tenemos que ir trabajando más hacia allá, ¿no? Para poder, pues, hablar el mismo idioma que nuestros colegas de medicina humana. Gracias, doctora. Pregunta de Ana Laura San Juan. ¿Hay una mayor predisposición a metástasis hacia algún sitio específico o puede ser a cualquier parte del cuerpo? Puede ser a cualquier parte, pero en general los tumores mamarios, carcinomas mamarios, tienden a diseminarse más por la vía linfática. Entonces, pues normalmente los linfonodos, sobre todo los linfonodos regionales, son los primeritos que vas a ver afectados. Sin embargo, bueno, puede haber metástasis en pulmones también frecuente, en cerebro, puedes encontrar también metástasis en hígado, prácticamente en cualquier tejido. Pero donde segurito tienes que buscar es en linfonodos. Gracias, doctora. Guillermo Valdivia pregunta, muchas gracias, doctora. En la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, ¿se realiza el inmunofenotipado del subtipo molecular frecuentemente? En el caso de HER2, ¿qué valores utiliza para caracterizarlo como positivo o alto? Es un poco también lo que, lo que comentábamos para Q67. Es difícil y yo creo que también por eso no lo hacemos tanto rutina, porque para hacer realmente un conteo apropiado, se tienen que utilizar programitas de cómputo muy sencillos, que de hecho son de libre acceso, para poder hacer un conteo total de las células y después determinar el porcentaje de células que están positivas, ¿no?, a cierto marcador. Porque hacerlo otra vez, nada más así al ojo por ciento, decir si son tanto porcentaje y si son fuertemente positivas o débilmente positivas, pues a veces como que sí nos deja con algunas dudas. Pero pues a veces son las herramientas que tenemos, sobre todo si es algo que se hace de manera rutinaria. Y no, nosotros las inmunotipificaciones que hemos hecho este tipo de tumores ha sido para proyectos de investigación, realmente no lo hacemos de rutina, pero yo creo que por lo menos ahora para poder utilizar más esta nueva estadificación, por lo menos utilizar P63, yo creo que sí tendríamos que ya implementarla y hacerla prácticamente de manera rutinaria, porque pues parece que el uso de esta nueva estadificación sí va muy, muy, muy de la mano con el pronóstico de las pacientes. Entonces yo creo que sí vale la pena implementar por lo menos este marcador.
y hacerlo de rutina. Muchas gracias, doctora. Pregunta a Tiare Fernanda. Si después de haber sido retirado un tumor maligno, ¿existe alguna relación con la presentación de verrugas, pruritos cerca del área donde estaba el tumor? En principio no habría ninguna relación con el tumor. Ahí más bien habría que checar muy bien que no se haya contaminado la herida quirúrgica o que no haya una reacción al material de sutura, por ejemplo, que de repente pues sí no es común que suceda, pero sí son cosas que pueden suceder. Entonces, de repente podemos ver ahí como aumentos de tamaño y ya nos empezamos a preocupar porque probablemente haya una recidiva y resulta que no, pues que lo que estamos viendo es una reacción a cuerpo extraño. Entonces, sí hay que tener cuidado con esas cosas. Normalmente lo que hacen es, se hace la resección de ese tejido que se ve ahí extraño, se manda al estudio histopatológico y ya se puede definir de qué se trata, ¿no? Claro, gracias, doctora. Pregunta, vamos a hacer unas 2 preguntas más, ya estamos sobre el tiempo, ahora sí. ¿Existe alguna alteración genética asociada a la incidencia de neoplasias mamarias en las razas predispuestas? Pregunta Maresa López. Pues parece que sí en las perritas, bueno, en las perritas poodle sí hay algunos reportes también, justamente de alteraciones en estos mismos genes que están ya reportados en la mujer, en el gen BRCA o BRCA. Sí, no hay tantos estudios de estas alteraciones génicas en las perritas. Además, también de repente es muy difícil hacer realmente el seguimiento familiar, ¿no? de las pacientes de las perras, y por eso yo creo que no hay tanta información al respecto, pero de los que sí se han ya encontrado es de BRCA. Gracias, doctora. Pregunta Xochitl. Si los dueños no accedieron a citología ni biopsia en un tumor menor de 1 centímetro, ¿se podría manejar con meloxicam o alguna vitamina como la E? Muchas gracias por la plática. Pues quién sabe si haya una respuesta. Sí, pues muchas veces cuando son tumores muy chiquitos, ay, no pasa nada. Es bien importante recordarles a los tutores de nuestros pacientes que los tumores de glándula mamaria sí tienen la capacidad de transformación maligna, ¿sí? Siempre habíamos pensado que el tumor que nace benigno se queda benigno. No, los tumores de glándula mamaria pueden sufrir transformación maligna. Entonces, es muy importante quitarlos, porque ahorita está chiquito, es resecable y la perrita puede estar muy bien mucho tiempo. Si se deja, va a crecer, o sea, darle vitaminas y estas cosas, hasta donde yo sé, no hay un estudio científico que avale que eso pueda ayudar a que esas lesiones no progresen. ¿Sale? Gracias, Ojalá y sí funcionaran bien estas cosas. Por último, la doctora Mónica Quintal. Excelente plática, doctora, sobre todo por abordar los estudios que hablan sobre el tamaño de los tumores mamarios y su relación con el comportamiento biológico, ya que en la práctica privada de diagnóstico a veces argumentan que no mandan para análisis histopatológico todos los nódulos porque no se veían malignos o grandes. Muchas gracias. No, pues no tienen que estar tan grandes. Vean, estábamos hablando de 2 centímetros, no estábamos hablando de tumores así gigantes. Y ya con eso tenemos para que tenga un comportamiento agresivo. Una metástasis incluso. Gracias, doctora. Vamos a presentar por último, bueno, a ver, me permiten tantito. Vamos a presentar la información del siguiente conferencia. Doctora Laura, muchísimas gracias nuevamente. No tiene que agradecer. Muchas gracias a ustedes por su tiempo, por su atención. Esperemos que nos vuelva a acompañar pronto. A ver, hacemos otra por ahí de citología o algo así. Encantada. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí en lugar de estar descansando. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Dani, ¿te cedo el micrófono? Sí, bueno, pues bueno, recordemos que este mes es el mes de la oncología, ¿no? Entonces ahorita ya concluimos este tema maravilloso y los queremos invitar
para la siguiente conferencia, que es el día 22 de julio, y va a estar a cargo del doctor Alejandro Cervantes Arias. Él es presidente de la Asociación Mexicana de Oncología Veterinaria y también, bueno, colabora en la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM. Entonces, bueno, pues esperamos contar con su presencia. Y bueno, ahorita Rubén les va a comentar cómo sería la logística de este siguiente evento. Sí, en este caso, esta conferencia, para que le den continuidad, vamos a enviarles el link de inscripción para que se inscriban. Este va a salir publicado el próximo lunes, entonces les vamos a dar a partir de mañana lunes para que se inscriban ustedes y tengan su lugar seguro en la siguiente conferencia para que den continuidad los que estuvieron en esta, como dijo Dani, maravillosa charla de la doctora Laura. Entonces el lunes va a salir la información de esta conferencia para que se inscriban. Las constancias de esta presentación, de esta charla que hicimos el día de hoy, se las vamos a enviar la siguiente semana. Si para el día viernes de la próxima semana no la reciben, por favor nos envían un correo para que se las hagamos llegar a la brevedad posible. ¿Sale? Por último, pues les recomendamos que nos sigan en redes sociales para que se enteren de todas nuestras conferencias. El próximo mes incluso tenemos ya preparado el mes de la citología. Ya tenemos a 2 excelentes ponentes que nos van a ayudar. Va a ser un mes de citología. Y esta conferencia va a estar en YouTube. Solamente lo vamos a dejar una semana, que fue el permiso que fue otorgado por la doctora. De ahí solamente vamos a enviar el link a los participantes como un video enlistado en YouTube para que lo puedan ver pues, las veces que ustedes quieran, todos aquellos que se inscribieron a la conferencia. ¿Sale? Y bueno, pues sin más, muchísimas gracias nuevamente a todos. Tenemos gente de toda Latinoamérica aquí, de muchas partes también de aquí de México. Y pues bueno, realmente que la difusión fue muy buena, hemos llegado a muchos lugares y doctora, pues muchísimas gracias nuevamente por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a ustedes por la invitación y gracias a todos por su tiempo. Que estén muy bien, buenas noches. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.